Bueno, Marcucci, vos naciste en Sastre, ¿no? Así es. Sos alto. Sastre siempre fue una cuna de buenos jugadores de básquet. No sé si jugaste alguna vez. Sí, jugué. Había una rivalidad muy fuerte y muy dura con María Juana. Con Atlético María Juana. Exactamente. Eran partidos para alquilar balcones. Sí, en mi época era más con San Jorge después, después la rivalidad. Sí. Qué linda zona esa de la provincia del oeste santafesino. Muy linda. Es muy linda zona. ¿Eh? Sí. Bueno, hay esta filosofía del trabajo, del esfuerzo, que algunos dicen la ética protestante, pero esa cuestión alrededor de que se pueden construir desde la sociedad civil muchas, además instituciones, las famosas sociedades italianas, eran espacios construidos, o las mutuales, las bibliotecas populares, en su momento eran todas instituciones que los inmigrantes trajeron y que lo construyeron con mucho esfuerzo. Como hubo un desarrollo, sociedades que son por otra parte muy armónicas, no se notan también estas desigualdades a veces que son tan duras como las desigualdades de las grandes urbes como Rosario, como Santa Fe, ¿no? Sí, toda esa línea de la ruta 13, digamos, de María Juana hasta Las Parejas es muy igual. Muy igual. Es muy linda, o sea. Y es como decís vos, frente a la plaza, la sociedad italiana, la sociedad española, la biblioteca. Sí. Qué lindos pueblos, o pueblos, ciudades hoy, Sí, además algo muy característico de la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí. Cuando uno mira, discute y analiza la cantidad de municipios y comunas, alrededor de 367, 365, ve que no es comparable a provincia de Buenos Aires y tal vez un poquito comparable a Córdoba. Córdoba, sí. Pero eso, fue y marcó cómo además se fue ocupando el territorio en Santa Fe tan armónicamente, con tanta visión de progreso, ¿no? Los latifundios, ¿no? Porque estas tierras... Pero eso creo que la colonización nuestra es un ejemplo, digamos. Sí, claro. La primera colonia agrícola la tenemos en la provincia de Santa Fe. Y eso... marca y marcará, ¿no? Las características muy particulares de la provincia de Santa Fe. Sí, es muy interesante, porque esto es fundamentalmente San Martín, Castellano, las colonias, sí. San Jerónimo, son muy igual. El sur provincial, sí, también. ¿no? También con algunas características particulares, pero también se fue fraccionando las tierras que en su momento a lo mejor eran grandes latifundios, pero el sur provincial también tiene esta característica de pequeños pueblitos, ciudades, que se han hecho de esta manera. ¿Y qué te produjo llegar a la ciudad? Estudiante joven, 16, 17 años habrás tenido. Sí, la edad que uno tiene cuando termina el secundario. Claro, y se viene a la gran ciudad. Y viene a la gran ciudad. Bueno, en realidad por algunas cuestiones comerciales de mi papá, venía a la ciudad, Santa Fe, a Rosario también particularmente, porque Sastre siempre es esa zona que divide a los que van a estudiar a Rosario y a Santa Fe, ¿no? Es un punto medio indistinto. Claro, porque tiene la misma distancia. Claro, prácticamente. Pero bueno, venir a la gran ciudad, yo tenía mucha, ya en esa época, pasión por la política, por creer que la sociedad no podía estar gobernada por los militares, que había mucho por hacer, mucho optimismo, mucha esperanza y por supuesto esa ambivalencia también en el cual cuando te mandan a estudiar a la gran ciudad te advierten todos los cuidados que hay que tener. En una época, recuerdo que era principios del 82, todavía no estaba Malvinas, no había pasado el hecho de Malvinas, había alguna incipientes hecho de movilización, pero tenían poca, obviamente, visibilidad pública y, por supuesto, no era muy importante todavía. Pero bueno, siempre tuve claro que, además de estudiar, quería hacer algo por la provincia, por el país, desde algún lugar que tenga que ver con la vuelta a la democracia, con la vuelta a la paz, con la vuelta a una sociedad más integrada, con más equidad social. Bueno, los primeros impactos de la ciudad siempre son, digamos que de alguna manera uno los va llevando también por los vínculos que va generando, ¿no? Sí, A mí me tocó los exámenes de ingreso, con lo cual tuve que rendir. Yo no... Hay que prepararse para no quedar afuera, porque podés perder un año. Yo no me preparé, por algunas cuestiones de ese momento, no llegué a prepararme, pero bueno, estudiando... Bueno, digo, había que, digamos, venía con una base secundaria y después... Yo me acuerdo siempre en el primer año de la facultad, Contador Público Nacional, hay una
bueno, una primera premisa que ordena prácticamente el conocimiento, la contabilidad, que es la partida doble. Famoso partida. Bueno, nosotros nunca lo habíamos estudiado, porque antiguamente, o en forma más primaria, se estudiaba con preguntas, qué entra, qué sale, bueno, cuestiones tecnicismo de la contabilidad. Bueno, la primera vez en mi vida, en primer año de la facultad, que escuché esa palabra, que era como que a vos te enseñen 1 más 2 más 3 más 4. Era, qué sé yo, la aritmética era básica. Bueno, esa era una cosa que uno fue descubriendo, pero siempre tuve, te decía, en los cursillos que se llamaban en ese momento de ingreso, mucho vínculo con gente de Santa Fe y con gente del interior particularmente. Me tocó estar en una pensión de estudiantes, bueno, con el que hoy es miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Cruz. Mira vos. Enrique Tronco Peretti. Ajá. Así que... Estudiaba Derecho acá él. Estudiaba Derecho acá. Estudiaba Derecho, de la misma edad, era de Rafaela. Por esas casualidades terminamos toda una pensión y me acuerdo que había dos chicos de Rafaela, entre ellos él, que me hice, bueno, muy amigo, alguien, bueno, ya pintaba, justicialista él, yo ya era radical también. Claro, pero vos empezaste una larga militancia ahí, llegaste a presidir la Federación Universitaria Litoral y la Federación Universitaria Argentina. Sí, fui digamos, toda una larga militancia. Presidente del Centro Estudiante de Ciencias Económicas. Bueno, está bien, me salté eso, pero digamos... No, por supuesto. Pero digamos, el primer presidente, la primera elección fue el candidato Omar Perotti, que era de una línea estudiantil autónoma, que un poco era un grupo más apolítico, que planteaba la apoliticidad en la facultad, más allá de que, bueno, había componentes también de distintos pensamientos, pero me acuerdo la primera gran discusión era los que no querían la política en la universidad, en el 82, 83, con eso de la reminiscencia de la dictadura, de que no haya expresiones y discusiones políticas. Bueno, esa primera elección la perdemos. Y después, bueno, voy estando en el centro de estudiantes, pero siempre mantuve un ritmo entre la carrera, siempre tuve claro que, bueno, obviamente de recibirse, el esfuerzo de mis viejos era importante para poder yo estudiar acá, así que eso también siempre fue un objetivo, ¿no? Ahora, la militancia estudiantil te ha dado muchas herramientas para lo que después es la militancia, digamos, ya como dirigente político, ¿no? Sí. Y supongo que además también una serie de lazos con correligionarios, con dirigentes de otros partidos, como para construir, ¿no? Es decir, después no llegás a la política de la nada, digamos, llegás con toda esa militancia, ¿no? Sí. Sobre todo, ¿cuándo pusiste la Federación Universitaria? En el 89. 89, diciembre del 89, que cuando nos tocó asumir inauguramos con los decretos de Menem, lamentables, que anularon el juicio a la cúpula de Montoneros y a la cúpula militar, ¿no? Ese fue asumí con esa primera novedad. Para colmo, con el radicalismo se estaba yendo del gobierno. Se estaba yendo del gobierno, que se tuvo que ir Alfonsín antes de tiempo, digamos. Sí, recordemos que se fue... ¿Y ustedes eran alfonsinistas? Sí, claro, ¿no? Claro, éramos alfonsinistas. Si bien por las características de Santa Fe siempre teníamos una visión un poco crítica de Alfonsín, pero por supuesto, sí, por supuesto, nosotros en el fondo lo admirábamos. Recuerdo una vez que fuimos a visitarlo a la Quinta Olivos, en el 88, cuando yo estaba en la Federación Universitaria del Litoral por ese entonces, y recuerdo que un amigo, que era también, bueno, dirigente estudiantil, nos planteaba, bueno, yo le voy a decir a Alfonsín esto, que se equivoca en esto, bueno, entramos, estaba con el mando presidencial, habló y este chico le terminó pidiendo un autógrafo. Sí. Bueno, es difícil hablar ante un líder, ¿no? Debe ser muy difícil. Ustedes eran pichoncitos todavía. Pero por supuesto. Pero bueno, es esta gimnasia que vos decís, que uno va aprendiendo la oportunidad, las formas, de cómo plantear las cuestiones y por supuesto el ejercicio del debate, de la democracia. Los movimientos estudiantiles son plurales, con lo cual conviven distintas fuerzas políticas. A mí me tocó en esa época convivir con una UCD, la Unión del Centro Democrático, que era emergente, UPAU por ese entonces. Bueno, esta fuerza era una fuerza, bueno, que se caracterizaba por ser distinta a las otras. Pero bueno, yo siempre en eso valoré la pluralidad y la aceptación de quienes piensan distinto. Una vez me dijeron una frase
que es muy importante, que, bueno, una frase conocida, ¿no? Es decir, yo no comparto lo que tú dices, pero defendería hasta con mi propia vida tu derecho a decirlo, ¿no? Esto, a mí esas frases, entre tantas, te marcan una forma de entender la democracia, la tolerancia, el respeto. La década del 60 fue muy violenta en Argentina, obviamente la dictadura y, por supuesto, nuestra historia institucional, de las guerras civiles, del 30 en adelante, creo que son uno de los motivos que nosotros nos tienen que hacer reflexionar, justamente esto, la virtud de la democracia, de la tolerancia, de la paz, del respeto al que piensa distinto, a cómo procesar los conflictos, y eso para todos fue una lección muy, muy importante, leer esta historia de violencia e intolerancia, que es uno de los grandes problemas de la República Argentina. ¿Y hoy crees que los chicos participan, todavía tienen interés en la política, digamos, a tu edad? No sé, vos tenés chicos todavía adolescentes. Sí. Tengo un hijo que empezó este año abogacía y otro que está en primer año de ingeniería industrial. Bueno, ellos fueron... supongo, está bien, tiene una casa, en la casa bien, claro, digamos. Claro. Uno trata siempre como pero suele suceder en la familia. ¿Los amigos de ellos? Menos. A ver, yo creo que en la política, cuando la política pasa a ser una rutina, que no es lo que está pasando a veces en Argentina, hay puntos que, bueno, las instituciones funcionan, entonces a lo mejor no hay una rutina de preocupación, no es lo novedoso, por la política. Pero yo creo que en estos tiempos, producto de la grieta, producto de los blancos y negros, producto de la gran tensión, hubo sí una politización y un interés mucho mayor, pero bueno, la juventud yo sí creo que tiene